Objetivo general. Comprobar experimentalmente la condición de equilibrio de un puente de Winston. Objetivo específico. Determinar el valor de una resistencia por medio de un puente de Winston. Marco teórico. Historia. El puente de Winston es un circuito inicialmente descrito en 1833 por Samuel Hunter, pero fue el señor Charles Winston quien lo dio muchos usos cuando lo descubrió en 1843. Como resultado, este circuito lleva su nombre. El puente de Winston se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Estos están constituidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. Medición. Cuando el puente se encuentra en equilibrio R1 igual a R2 y Rx igual a R3, de donde R1 sobre Rx es igual a R2 sobre R3. En este caso, la diferencia de potencial, es decir, la tensión, es 0 voltios entre los puntos A y B, donde se ha colocado un amperímetro que muestra que no pasa corriente entre los puntos A y B. Cuando Rx es igual a R3, B de A a B es igual a 0 voltios y la corriente es igual a 0 amperios. Si no se conoce el valor de Rx, se debe equilibrar el puente variando el valor de R3. Cuando se haya conseguido el equilibrio, Rx será igual a R3. R3 debe ser una resistencia variable con una carátula o medio para obtener valores muy precisos. Principio de operación. El circuito propuesto por Winston señala que los valores R1, R2 y R3 son conocidos y que el valor de R2 puede ser ajustado. Esto se puede realizar si R2 es un potenciómetro de precisión. Siguiendo las reglas de Kirchhoff se sabe que el valor entre el terminal B y D es sencillamente un divisor de voltaje. Si R1 es igual a R3, la resistencia de R2 se puede variar hasta igualar el valor de Rx. Una vez logrado esto, el voltaje de las terminales B y D es el mismo y por lo tanto no existe corriente alguna. Los materiales utilizados en este laboratorio son un multímetro digital, un galvanómetro, una fuente de alimentación, resistencias, hilo con regla para puente de Winston, cables de conexión y un interruptor. Para el procedimiento de este laboratorio, tenemos que montar el circuito de la figura 1 y 2. Las resistencias R3 y R4 son de valores fijos conocidos. Sobre el hilo del llamado puente de Winston, se puede obtener dos resistencias, R1 y R2, tal que la suma es constante, R1 más R2 igual a constante. Así R1 es proporcional a la longitud L1 y R2 a la longitud L2. Para realizar el circuito, el puente de Winston cerrará el interruptor que permite alimentar la fuente de tensión para medir la corriente que pasa por el galvanómetro. Se pulsa el botón del galvanómetro de la mayor escala de medición, cerrando el circuito entre los puntos A y B. Si la aguja se desplaza del equilibrio, hay corriente entre A y B, debido a una diferencia de potencial entre A y B. Para llevar esta diferencia de potencial a cero, mover el cursor para variar L1 y L2, de manera que la aguja del galvanómetro se acerque a cero. Para obtener una lectura fina, a continuación pulsar el botón de la segunda escala del galvanómetro y nuevamente hacer que la aguja se acerque a cero. Finalmente repetir con el botón de máxima sensibilidad hasta obtener el equilibrio final. O sea que la corriente en el galvanómetro tiene que ser muy aproximada a cero. Encontramos los datos que la longitud 1 es de 28 centímetros, de la longitud 2 de 72 centímetros. Una de las resistencias tiene el valor de 1200 ohmios y pues la otra pues es la que vamos a encontrar. Por medio de la relación obtenida por las deducciones del puente de Winston, encontramos que la longitud 1 es sobre la longitud 2 van a ser igual a la resistencia 4 sobre la resistencia desconocida. Entonces, para hallar esta resistencia desconocida, la despejamos, donde nos queda que la longitud 2 por la resistencia 4 va a ser igual a la longitud 1. Entonces 72 por 1200 ohmios sobre 28, encontramos que Rx, la resistencia desconocida, tiene un valor de 3086 ohmios.
Es un valor que concuerda con las resistencias puestas en la protoboard, ya que una de ellas tiene colores de naranja, negro y rojo, los cuales corresponden a un valor de 3000 ohms. A través del laboratorio se pudo concluir que si se conoce la tensión y el valor de una de las resistencias, podremos determinar el valor de la resistencia 2. Este laboratorio nos permite observar la facilidad con la que en un circuito, por medio de un puente de Weston, podemos calcular resistencias. También notamos que los valores representativos de las resistencias calculadas son muy aproximadas a los valores teóricos y los valores de las resistencias cuando fueron medidas. El circuito de Weston se puede usar en varios circuitos y también se puede utilizar para la medida de impedancias, capacitancias e inductancias. Se aplica la ley de nudos para hacer una representación más exacta de cada corriente que circula en el circuito. El puente de Weston ya no se utiliza porque en la actualidad se utiliza el ohmímetro, ya que es mucho más práctico para las mediciones.